Muy buenos días, bienvenidos todos a esta nueva sesión del IAM Power Training de Manage Engine. Mi nombre es Steve Ramírez, hago parte del equipo de marketing de Manage Engine y les damos la bienvenida a esta tercera sesión. Ya llegamos a la mitad, digamos, de las sesiones. Hoy pasaríamos la mitad de las sesiones de este ciclo de webinars enfocado en gestión de identidades y accesos. Para quienes de pronto se están conectando hoy, pero se perdieron las sesiones anteriores, recuerden que ya las encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ManageEngineLatam. Recuerden siempre agregar el Latam al final, porque si no van a ver solamente los videos en inglés y no van a ver lo que queremos compartirles. Entonces pueden ir ahora mismo, youtube.com/ManageEngineLatam. Ahí siempre van a encontrar todos los videos de los webinars, van a encontrar videos sobre tutoriales de nuestros productos también, van a encontrar casos de éxito, van a encontrar una cantidad de material que seguramente les va a ser muy útil para complementar lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en este ciclo de webinars. Las dos sesiones, pues como les comento, ya pasaron el martes y jueves pasado. Hoy vamos a tener la tercera sesión, que va a ser sobre ganar visibilidad en el entorno de M365. ¿Qué vamos a ver? Vamos a comprender cómo funciona el entorno de M365, cómo obtener reportes, por ejemplo, de M365, cómo hacer monitoreo y auditoría de M365 y también algunos elementos importantes de automatización y delegación de herramientas en temas de gestión y seguridad. Para eso, hoy nos va a acompañar nuestro especialista en IAM, que es Germán López. Así que, Germán, bienvenido. Buenos días, Steve. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta tercera sesión del entrenamiento o masterclass de IAM. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿correcto? Bueno, vamos a tener primero nuestra visibilidad de M365. Debemos tener en cuenta que M365, ¿qué es? M365 no solo se convirtió en correo, M365 va mucho más allá. ¿Qué es M365? M365 es correo, M365 es Azure, M365 es SharePoint. M365 es OneDrive. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta agenda? Vamos a dar una visión general de todo ese entorno, vamos a conocerlo, vamos a comprender ese entorno en el que nos manejamos. Seguido a eso, vamos a ver cómo podemos monitorear y auditar este entorno de M365, ¿correcto? Cómo podemos tener esas herramientas que nos brinden a nosotros una manera de sacar toda esa información de una manera más sencilla y de una manera más ágil y de una manera más entregable de pronto a nuestros entornos o a nuestros auditores, ¿vale? Y finalmente vamos a ver una parte de automatización y delegación. ¿Cómo podemos automatizar tareas que nos quitan tiempo en el día a día? ¿Y cómo podemos delegar otras tareas que en realidad no deberían hacer nuestros ingenieros especialistas, sino que podemos delegarlas de pronto a una mesa de ayuda o de pronto incluso a un nivel diferente fuera del área de tecnología, ¿correcto? Entonces, primero comprendamos nuestro entorno de M365. Básicamente lo que vemos en pantalla es cómo está hoy en día o cómo se accede hoy en día al entorno de Microsoft 365. Básicamente los usuarios están de manera externa, pasan por ciertos proxies, por ciertos filtros, se conectan a Internet por medio de una conexión a Internet, ya sea Wi-Fi, sea local, sea desde la oficina, sea desde la casa, y acceden a los diferentes servicios de Office 365, ¿correcto? Su correo, su Word Online, Excel Online, de pronto si todavía tienen el link o el tema de Teams, también podemos accederlo desde aquí, desde cualquier parte, sea un dispositivo móvil, por ejemplo, o su equipo portátil, ¿correcto? Tenemos también los temas híbridos, es decir, no todas las compañías aún están en la nube, entonces desde acá podemos hacer esa federación de servicios, podemos ver que algunas compañías tienen algunos buzones todavía on-premise, entonces desde aquí se conectan esos buzones on-premise también a todo el tema de 365. ¿Listo? Entonces básicamente ese es a modo global cómo funciona hoy en día nuestro entorno, cómo funciona el entorno cloud del tema de correo y demás servicios que se encuentran en Microsoft 365, ¿correcto? ¿Qué más vamos a poder ver nosotros acá? Ahora, tenemos nuestra herramienta que se llama M365 Manager Plus.
¿Qué nos va a permitir esta herramienta? Nos va a permitir administrar ese entorno o darnos la posibilidad de delegar a alguien para administrar ese entorno, ¿correcto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente por una consola web, un cliente web. ¿Quién puede ser ese administrador? Puede ser el ingeniero, el jefe del departamento de TI, o puede ser un técnico de mesa de ayuda, una persona de Help Desk, que le demos la posibilidad de crear los usuarios dentro de ese entorno, agregar el licenciamiento, remover el licenciamiento o incluso cambiar el licenciamiento, ¿correcto? Ese entorno o esa consola web va a tener acceso a múltiples opciones. ¿Va a tener acceso a qué opciones? Módulos de administración, es decir, creación de usuarios. Módulos de reportes, es decir, yo puedo sacar un reporte, por ejemplo, de la cantidad de buzones que he creado en los últimos 2 días. Modos de auditoría, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el usuario que ha compartido más cosas desde OneDrive, por ejemplo? Módulos de monitoreo. Puedo tener una alerta y saber cómo está el estado de mis servicios desde mi consola, cómo está Teams, cómo está Exchange, cómo está OneDrive. Incluso puedo hacer una búsqueda de contenido. Puedo delegar a esos técnicos de mesa de ayuda para que me hagan una búsqueda de contenido sin que tenga que escalar este caso a mis ingenieros de segundo nivel o de tercer nivel, ¿correcto? ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, nuestra consola se conecta al tenant de Microsoft 365 mediante una configuración de PowerShell o un REST API, ¿correcto? Nuestra componente o nuestra consola, ¿qué maneja? Maneja una base de datos por defecto en Postgres. Esta base de datos igual puede ser migrada a una base de datos SQL. ¿Listo? Podemos conectarnos con el servidor de correo de M365, es decir, podemos enviar todas esas alertas y todos esos reportes directamente a cuentas de correo. Podemos exportar esos reportes, archivos PDF, archivos CSV, archivos XLS. Podemos archivar esa data el tiempo determinado o el tiempo que el cliente lo requiera. Y como indiqué, podemos enviar alertas de correo. Es decir, podemos tener ese monitoreo y decir, nuestro servicio de Teams empezó a degradarse, podemos enviar esa alerta para estar pendientes y así también alertar de pronto a la mesa de ayuda si se incrementa en el volumen de llamadas, ¿correcto? Entonces, vamos a ver primero cómo monitorear, perdón, vamos a ver cómo monitorear y auditar nuestro entorno de M365, ¿listo? Para eso voy a abrir mi consola web. Listo, mi consola web. Básicamente, cuando yo ingreso a mi plataforma, el sistema me va a mostrar opciones generales, opciones de información generales que me sirven a mí como administrador para conocer a manera global mi entorno y qué tengo en mi entorno. Puedo conocer temas de licenciamiento. Entonces, ¿cuánto licenciamiento tengo activo dentro de mi plataforma? ¿Cuánto de ese licenciamiento no está asignado? Contraseñas expiradas o que van a expirar en los próximos 7 días, por ejemplo. Grupos vacíos. Tenemos conocimiento o sabemos que dentro de los entornos empresariales se presenta mucha creación de grupos, pero incluso esos grupos a veces quedan vacíos porque de pronto el proyecto no funcionó o se retrasó el proyecto. Y temas de activar la auditoría en buzones de correo. Esto generalmente se presenta para empresas de gobierno cuando se maneja contratación estatal. Esos buzones de correo deben tener activo la auditoría de correo. Entonces aquí podemos validar ese tema también. Podemos ver gráficas, el top o los primeros lugares de usuarios que envían o reciben correo, licencias por servicio, Sway, Office Online, Yammer, que son servicios de Microsoft, obviamente. Tenemos tráfico de correo, podemos ver básicamente la gráfica de tráfico de correo, cómo se está comportando dentro de nuestro tenant. Como vemos aquí, correo bueno, spam, malware, malware de salida, incluso si podemos llegar a tener ese problema. Y, por ejemplo, tamaño de grupos y grupos como lo mencioné arriba, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a conocer ese entorno de M365?
Ese entorno de M365 lo vamos a empezar a conocer por medio de nuestros reportes, ¿correcto? Entonces tenemos cientos de reportes que podemos generar con la herramienta. ¿Listo? Pero para poder generar esos reportes, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos vincular nuestro tenant, ¿cierto? Entonces, para vincular nuestro tenant, tenemos dos opciones. Podemos usar esta configuración donde básicamente él nos va a pedir una cuenta de correo y una contraseña. Cabe anotar que esa cuenta de correo y esa contraseña deben tener el rol de administrador global dentro del tenant. Y luego de digitado ese usuario y esa contraseña, el sistema automáticamente hace la configuración. Hacer esa configuración significa que la herramienta va a crear una aplicación dentro de Azure con los permisos necesarios para que nuestra aplicación pueda importar todos esos reportes y podamos mostrarlos de una manera más sencilla al usuario, ¿correcto? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es configurarlo de manera manual, como vemos acá. Entonces, el administrador, si en dado caso lo requiere para tener más control, puede crear su aplicación personalizada en Azure, según lo que dice acá. Entonces, él crea su nombre de aplicación, tenemos que digitar los nombres del tenant, el nombre de la aplicación creada, y tiene que crear unos permisos. Esos permisos obviamente están aquí definidos. Listo, aquí nos indica la herramienta cómo se deben configurar todos esos permisos y qué permisos se deben tener para importar toda esa data. ¿Listo? Posteriormente, luego de que tenemos ya nuestro tenant vinculado, que es lo que vemos acá, podemos ver cuántos dominios tenemos aquí dentro de nuestro tenant. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos 4 dominios, entonces vamos a usar esos 4 dominios, ¿correcto? Entonces ya tenemos nuestro tenant. Entonces, pasemos a la parte de reportes. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, intento buscar cuántos usuarios tengo dentro de mi tenant de 365? ¿Listo? Entonces, generalmente nos toca irnos a la plataforma. Cuando yo me voy a la plataforma, debo entrar al centro de administración. Debo empezar a buscar toda la información, ¿correcto? En este caso, yo voy a tener la opción aquí de Exchange Online, reportes de Mailbox. Voy a poder exportar o voy a poder tener con un solo clic cuántos buzones de correo tengo yo. ¿Qué información me va a traer acá? Información básica. Información básica como qué? Obviamente el nombre de correo, el tamaño del buzón, va a ser el control de cuántos buzones tenemos. Y lo más importante, voy a poder exportar esa información. ¿Exportarla para qué? Si bien de pronto yo soy el administrador y solo necesito la data de saber cuántos tengo, puede que también llegue una persona de auditoría y me diga, necesito que me entregues la información de cuántos buzones tienes. Entonces, este tema nos va a servir en este caso, cuando el auditor nos pide que generemos ese documento, ¿correcto? Vamos a generar acá el documento, entonces denme un segundo. Obviamente, depende, el tiempo de generación depende de la cantidad de dominios que tú tengas y la cantidad de buzones que tú tengas. No es lo mismo un tenant, por ejemplo, de 200 usuarios que un tenant de 10.000, 20.000 usuarios. Puede tardar un poco más, ¿correcto? Entonces, la idea es poder tener estos reportes de una manera mucho más ágil. Incluso podemos programar esos reportes en dado caso de que lo necesitemos y si de pronto es una entrega mensual que tenemos que hacer. ¿Listo? Un segundito acá, vamos a generarlo nuevamente. Listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos nuestros buzones de correo, básicamente, a quién pertenece cada buzón, qué tipo de buzón es, incluso vemos qué alerta de tamaño o qué alerta va a tener ese buzón en caso de que el usuario lo empiece a utilizar, ¿correcto? Entonces vemos la información necesaria, como digo, podemos exportarlo, incluso podemos empezar a hacer administración de estos buzones desde acá. Por ejemplo, el usuario de Argo Bejarano para mí es importante porque es que es un usuario que tiene los contratos. Entonces yo a este buzón tengo que activarle el litigation on hold. ¿Por qué? Porque es por política. Entonces desde acá lo puedo hacer. Yo puedo empezar a hacer administración desde acá
y puedo incluso seleccionar quién va a ser el propietario de ese litigation. Entonces, puede ser el jefe, por ejemplo, o puede ser el revisor del contrato general. ¿Listo? ¿Cuántos días de litigation le voy a poner? Es importante. 10 años, entonces, por ejemplo, 3.600. ¿Listo? Aplicando, teniendo en cuenta que todo esto lo puede hacer un administrador o lo puede hacer un técnico de mesa de ayuda. Bueno, ¿por qué me falló? A ver, miremos qué falló. No puede ser performada, la licencia no permite, ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta que aquí estamos usando una licencia F3, que son licencias de prueba. Generalmente las licencias son E3, E5, entonces vamos a poder hacer esos ejercicios sin ningún inconveniente, ¿listo? Tamaño de buzones. Como administradores de DM365 vamos a encontrar que esta información es solicitada constantemente. Oigan, administradores, necesito saber el tamaño de los buzones de los usuarios, porque es que en base a esos tamaños de los buzones, obviamente también Microsoft me entrega a mí un espacio, me va a entregar un espacio de SharePoint, me va a entregar un espacio de OneDrive. Yo necesito saber cuánto estoy usando ese espacio, porque es que también me puede estar costando, ¿listo? Entonces, este informe yo lo puedo generar y me va a entregar esa información detallada. El tamaño total, cuántos ítems tenemos en cada buzón, ¿listo? ¿Cuántos mensajes tenemos? Todo esto lo podemos sacar directamente desde la plataforma. Y vuelvo a decir, exportable, como lo solicitan generalmente los entes de auditoría, ¿correcto? ¿Qué otro reporte podemos generar? Mailbox creado recientemente. Entonces, volvemos al caso de auditoría. Generalmente las auditorías, cuando se sientan con la persona administradora, lo primero que hacen es, necesito saber qué usuarios se crearon en los últimos 30 días, o en los últimos 60 días, o en los últimos 90 días. Aquí podemos generar ese reporte. Como ustedes ven, solo tenemos un buzón creado hace 7 días, que es el de Jorge Cifuentes, ¿listo? Entonces podemos entregarle ese reporte al auditor, cuestión de 2, 3 minutos mientras ingresamos a la plataforma, lo generamos y le entregamos el reporte. ¿Qué nos vamos a evitar acá? Obviamente, primero un tema de scripts para poder obtener esta información, digámoslo así, tendríamos que tener una habilidad un poco alta en PowerShell si lo vamos a realizar así. Y segundo, vamos a evitar de pronto ese comentario que a veces puede ser molesto del auditor de decir, pero como yo sé que usted en el script o en el proceso que está haciendo no me modificó la información y me la está entregando para quedar acorde. Aquí podemos bajarlo enfrente del auditor y se va a dar cuenta que no se modificó en ningún momento esa información, ¿correcto? ¿Qué más reportes vamos a sacar de acá? Vamos a sacar un reporte que es muy usable o de mucha utilidad para los administradores, para los técnicos. Generalmente los usuarios a veces, de pronto por querer hacer una organización de su correo, crean reglas de correo para de pronto determinados usuarios o determinados temas de correo que reciben los dirija de una vez a una carpeta personalizada, ¿correcto? ¿Cuál es el tema? El tema es que a veces estas reglas de correo no quedan bien creadas o interfieren con otras reglas y algunos correos no llegan donde deberían llegar, ¿correcto? ¿Qué pasa acá? Podemos generar un reporte de reglas de correo que están dentro de nuestro tenant. ¿Listo? Entonces, con estas reglas de correo podemos ver qué reglas obviamente tienen los usuarios. De pronto, si tenemos una llamada, señores ingenieros, señores mesa de ayuda, es que Pepito Pérez me está enviando un correo desde el día de ayer y me dice que ya me lo envió y que me lo envió, pero yo no veo que llegue a mi buzón de correo. Entonces, podemos empezar a descartar, bueno, el usuario le llegan los correos normales, si hacen pruebas desde otra cuenta llega normal, si el correo le envía, si el usuario le envía al remitente, llega el correo sin ningún problema. Podemos generar esta regla y vamos a evidenciar que, por ejemplo, en este caso, cuando el usuario Jorge Cifuentes creó una regla que todos los mensajes, como vemos acá, todos los mensajes que vengan, por ejemplo, de Germán López,
van a ser de una vez archivados en la carpeta de correo no deseado. Entonces, bueno, señor Jorge, es que sí le están llegando sus correos, pero es que por la regla que usted creó, ese correo está llegando aquí a la carpeta de no deseados. Por favor, desactive la regla o si desea le ayudamos a desactivar esa regla o configurarla de manera correcta. ¿Listo? Entonces, podemos generar ese reporte, va a ser de mucha utilidad. ¿Listo? Porque obviamente los usuarios en algunas ocasiones olvidan todas las reglas que crearon o olvidan qué configuración hicieron dentro de su correo personal, ¿correcto? Pero no solo podemos generar reportes de Exchange, no solo podemos generar reportes de correo. Como indiqué, Microsoft 365 es todo un global, es Azure también. Y de Azure también podemos generar reportes, ¿listo? Entonces podemos generar un reporte de usuarios, de todos los usuarios. Germán, pero es que se supone que si yo tengo Azure, mis usuarios deberían ser exactamente los mismos que yo tengo en mi directorio activo local. Deberían, pero no siempre pasa. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas tienen colaboración con otras empresas, tienen colaboración con proveedores, tienen colaboración con clientes. Y en este aspecto, a veces se solicitan la creación de usuarios únicamente en Azure, que es un B2B, un business to business o un business to customer. Entonces, van a empezarse a crear esas cuentas de usuarios únicamente en Azure, pero que no van a existir en mi directorio activo. Entonces vamos a empezar a tener una discrepancia de cuántas cuentas en total yo tengo. ¿Le creo a mi Azure o le creo a mi directorio activo local? Entonces, podemos generar ese reporte. Vamos a tener un reporte de todas las cuentas que están en Azure. Es decir, todas esas cuentas son premis que fueron replicadas hacia Azure y todas esas cuentas nuevas que se han creado en Azure únicamente para darle, por ejemplo, acceso a los usuarios a una plataforma de registro de proveedores, por ejemplo, que tenemos desarrollada directamente en Azure. Entonces podemos generar ese reporte, ¿listo? Un reporte que sé que van a pedir mucho a los administradores y es un reporte también de Azure de aplicaciones. ¿Qué pasa? Si ustedes recuerdan cuando yo vinculé mi tenant, les mencioné que él creaba una aplicación dentro de ese tenant de Azure. Esa aplicación básicamente debe tener ciertos permisos dentro del tenant para importar la información. Pero no solo Manage Engine la necesita, no solo M365 la necesita cientos de aplicaciones, la necesita un SAP ERP, un SAP Business One, la necesita un Fortinet, por ejemplo, si estamos haciendo eso, la necesita un Trend Micro, si yo tengo mi sistema Cloud Defender de Trend Micro. Para eso necesitamos crear aplicaciones. ¿Por qué? Porque esas aplicaciones necesitan leer la información de los usuarios. Entonces vamos a poder tener un reporte de todas esas aplicaciones que están creadas dentro de nuestro tenant de Azure. ¿Listo? Este reporte es bastante complicado sacarlo con la herramienta nativa de Microsoft. ¿Listo? Pero acá, como ustedes se dieron cuenta, simplemente fue hacer 3 clics. Reportes, aplicaciones, y él nos brinda directamente la información, vuelvo y digo, exportable. Podemos compartir esta información como deseemos. Y podemos empezar a hacer incluso gestión desde acá. Decir, bueno, como ustedes notan, yo tengo una herramienta o una aplicación que se llama Manage Engine AD Manager Plus repetida más o menos unas 15 veces. ¿Qué pasó? La necesitamos las 15 veces. ¿Quién está administrando esa herramienta? ¿Por qué la necesita tantas veces? Podemos mirar detalles. ¿Cuándo se creó? ¿Qué identificador tiene esa aplicación? Incluso podemos ver qué roles tiene esa aplicación. Entonces, si nosotros vamos y buscamos Azure, vamos a saber que este rol de usuario o este rol MS IAM Access va a darle acceso a ciertas partes de los usuarios, por ejemplo, su nombre, apellido, correo y registro que usan para loguearse en el dominio, ¿correcto? Entonces, toda esa información la vamos a poder ver acá y se la vamos a poder entregar director de tecnología, por ejemplo, al área de aplicaciones para que realicen incluso un depuramiento si no están utilizando todas esas aplicaciones, ¿correcto? Pero no solo es Azure y Exchange Online. También tenemos otros servicios, tenemos OneDrive. OneDrive se convirtió últimamente en el repositorio de toda la información de los usuarios, ¿correcto?
Pero también es un tema que debemos controlar. ¿Por qué? Porque los usuarios ponen información privilegiada allí. Y esa información privilegiada no siempre puede ser, no siempre puede ser compartida o no siempre debe ser compartida. Entonces, ¿yo qué voy a poder generar? Voy a poder generar un reporte de actividades de que se realizaron para compartir desde OneDrive. Entonces, por ejemplo, puedo ver que el usuario Jorge Cifuentes compartió una carpeta de OneDrive, puedo ver la URL y listo. Incluso puedo acceder al archivo, ¿correcto? Tengo la URL, yo como administrador podría incluso acceder al archivo o preguntarle a Jorge, don Jorge, recuerde que la política es no compartir archivos mediante OneDrive. ¿Qué pasó? Por favor, podemos empezar a remediar esas cosas de seguridad con un reporte. ¿Listo? Podemos tener temas de SharePoint. Listar todos los sitios de SharePoint. Sabemos que las compañías generalmente crean su SharePoint y tienen sus sitios de SharePoint. Por ejemplo, las áreas, las diferentes áreas empiezan a crear su sitio, cada una tiene su sitio. Pero dentro de esas áreas también se empiezan a crear mini sitios. Entonces podemos listar todos esos sitios. Podemos saber la URL, cuándo fue creado, cuándo se modificó la última vez. Podemos hacer todo ese tema, ¿listo? Y podemos obtener toda esa información con un solo clic. ¿Lo podemos hacer con la plataforma nativa? Lo podemos hacer. Va a ser un poco más complicado y va a ser un poco menos gráfico, menos entendible de pronto para un usuario final si nuestra finalidad es compartir ese reporte. ¿Listo? Teams, básicamente con la modernidad se comenzó a dar mucho el trabajo en casa, el trabajo desde cualquier parte, digámoslo así. Podemos sacar un reporte también de Teams, entonces podemos tener todos los grupos de Teams o todos los equipos de Teams que tenemos activos en este momento, ¿listo? Podemos saber ese Teams de qué tipo es, si es público, si es privado, ¿listo? Incluso podemos empezar a hacer administración, también desde acá podemos cambiar el propietario, que de pronto llegó a mesa de ayuda un caso diciendo, el propietario de ese Teams ya salió, por favor actualícelo, lo podemos hacer desde acá. Lo puede hacer el técnico de mesa de ayuda, ¿listo? Básicamente esta es una visibilidad completa de M365 en base a reportes. Vas a poder ver tus temas de correo, vas a poder ver tus temas de Azure, vas a poder ver tus otros servicios usados, OneDrive, SharePoint, Teams. ¿Listo? Todo esto lo podemos generar directamente con la herramienta sin necesidad de tener privilegios administrativos o tener un usuario o que cada uno de los usuarios que está haciendo esta tarea tenga privilegios administrativos sobre la herramienta o sobre el tenant de 365 como tal. ¿Correcto? Listo. Ahora, pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es nuestro siguiente tema? Un segundito. Monitorear y auditar nuestro entorno de 365. ¿Listo? Entonces, monitorear y auditar nuestro entorno de 365. ¿Qué vamos a hacer para auditar o monitorear nuestro entorno de 365? Entonces ya hicimos administración, pero podemos hacer la parte también de auditoría y monitoreo. ¿Qué podemos hacer en la parte de auditoría y monitoreo? Básicamente vamos a poder tener esa información de cómo se está comportando nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos actividad de los usuarios. Entonces podemos ver quién se logueó, a qué hora se logueó, qué tipo de operación hizo, por ejemplo. Entonces se logueó en el correo, en este caso, mira, hicieron un borrado. Bueno, ¿qué borraron? Creó, bueno, listo, lo creó. Listo, vamos a poder exportar esta información nuevamente. ¿Listo? Conector. Básicamente, ¿qué son los conectores? Los conectores son esos, como su nombre lo indican, conectores o esas herramientas que nos permiten a nuestro tenant o a nuestro espacio de 365, nos van a permitir realizar las diferentes envíos de correo y recepción de correo desde las diferentes herramientas. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando yo, por ejemplo, designo una impresora o designo un servidor que va a hacer el uso del servidor de correo, en este caso M365, para que me traiga la información, yo puedo indicarle quién va a tener ese permiso. Y para eso debo hacer un conector que es el que va a tener ese permiso, el que va a designar, oiga, sí, ese conector va a tener el permiso de que el servidor de SAP con la IP, por ejemplo, 10.0001, va a tener permiso de conectarse al servidor de correo de M365 y va a enviar correos usando el servidor de M365. ¿Listo? Entonces podemos ver esos conectores. ¿Por qué es importante monitorearlos y por qué es importante tenerlos? Porque es que un cambio en ese conector puede afectarme todo mi entorno. Puede básicamente dejarme a mí sin el servicio de correo. ¿Listo? Entonces podemos generar ese reporte. Flujos de correo. Podemos generar flujos de correo. Entonces podemos saber qué tanto correo enviamos, qué tanto correo recibimos. ¿Listo? Cuáles pueden ser nuestras horas picos o incluso, por ejemplo, si mi empresa es basada en Colombia o si mi empresa es basada en Panamá y únicamente mis usuarios se conectan desde estos lugares, ¿por qué, por ejemplo, estoy teniendo recepción de correos o estoy teniendo que los usuarios se loguean, no sé, desde Europa, desde Asia? Puedo tener toda esa traza, puedo tener esa información, ¿correcto? Trazas de correo. La traza de correo la podemos hacer con Microsoft 365 también, podemos hacerla. ¿Cuál es el tema? El tema es que generalmente, si tú quieres hacerla en vivo, como le hicimos acá, o si la quieres hacer de manera rápida, esa traza de correo que vas a buscar tiene que ser menor a 30 días para que te la muestre inmediato. Si tú quieres algo mayor a 30 días o quieres algo mayor a 90 días, tienes que hacer la solicitud en la plataforma. Él te va a generar un archivo CSV y ese archivo CSV se puede generar en los siguientes 5 minutos o puede demorarse 3 horas en generar. Aquí todo lo vas a ver generado casi inmediato y vamos a poder tener esa información a la mano y de manera casi que en vivo. ¿Listo? Entonces, puedes descargarla normalmente también, puedes hacer toda tu traza de correo. Podemos ver, por ejemplo, el usuario que diga, oye, es que yo envío un mail y no le llegó al usuario, entonces podemos ver esa traza, sí, señor usuario, el mail salió desde acá, salió de manera correcta, por favor contacte al usuario y dígale que se apoye con su área de tecnología para mirar de pronto si está retenido ese correo como correo de pronto no deseado o por alguna regla errónea, ¿correcto? ¿Qué más vamos a poder hacer aquí? Monitoreo. Vamos a poder hacer monitoreo en nuestros servicios. Y monitoreo de nuestros servicios es que saber cómo está el estado, por ejemplo, de Teams, saber cómo está el estado de correo. Vamos a poder ver, ok, estoy empezando a tener degradación. ¿Y esa degradación por qué puede ser? Puede ser, no sé, canal de internet, puede ser directamente el mismo servicio de Microsoft que está molestando. Entonces, nos está avisando o nos está indicando que se está presentando una degradación y esa degradación la vamos a poder ver desde acá, ¿correcto? Démosle un segundito que nos cargue la plataforma. Incluso vamos a poder enviar alertas de correo en base a ese monitoreo o en base a esas alertas de monitoreo que se nos están presentando. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, podemos ver todos los servicios de Microsoft y vamos a tener una visibilidad completa y en una sola consola o en una sola plataforma de todos esos servicios que yo estoy utilizando. Para poder ver esto en las plataformas nativas generalmente nos toca, digámoslo así, entrar a cada centro de administración o incluso estar pendiente en las cuentas, en las redes sociales de las cuentas de cada servicio. Entonces podemos ver, tener una visión general acá, podemos ver los detalles incluso de qué trata esa alerta o qué trata ese problema y podemos empezar a tomar medidas preventivas. Entonces, señores mesas de ayuda, si llaman de pronto que no les funciona Teams, hay una alerta, efectivamente,
es de Microsoft, no podemos o no tenemos alcance, entonces estar avisando al usuario. ¿Listo? Tenemos la parte de auditoría, tenemos la parte de monitoreo, tenemos la parte de reportes. ¿Listo? Pero ¿qué vamos a poder hacer también acá? Vamos a poder hacer automatización y delegación. ¿Y por qué automatización y delegación? Porque no es necesario que mis ingenieros o no es necesario que el administrador del tenant esté haciendo estas tareas. Entonces, como ustedes ven, yo aquí tengo todas las opciones que me da la herramienta: soporte, configuración, delegación, búsqueda de contenido. Pero ¿qué pasa si yo quiero darle este poder o quiero darle esto, delegarle a alguien estas opciones? Entonces vamos a hacer una delegación y vamos a decirle a mis técnicos de mesa de ayuda que sean ellos los que realizan este tema. ¿Listo? La herramienta ya tiene definidos unos roles por defecto. Obviamente administrador, operador, operador extendido, cambio de contraseña, superadministrador. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un operador extendido. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con ese operador extendido? Vamos a asignárselo a un usuario. ¿Listo? ¿Pero por qué se lo vamos a asignar a un usuario? Para que sea ese usuario técnico de mesa de ayuda el que va a realizar el request o el que va a descargar todos estos reportes o el que va a estar pendiente de ese monitoreo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo técnico. Vamos a escoger si ese técnico viene de Microsoft 365 o viene de nuestro directorio activo, en este caso de nuestro directorio activo. Vamos a decir que el usuario es este, por ejemplo. Y vamos a seleccionar qué rol le vamos a dar. Dijimos que operador extendido, ¿correcto? Entonces, operador extendido. Y vamos a delegar el tenant de Microsoft 365 en que ese usuario va a tener permisos. Simplemente lo agregamos. Listo. Y ya vemos que el usuario quedó agregado como operador extendido bajo autenticación de director activo, ¿correcto? Entonces, fijémonos muy bien en las opciones que yo tengo como administrador de la plataforma, ¿listo? Reportes, administración, automatización, soporte, todo. ¿Qué pasa cuando el usuario de mesa de ayuda ingresa a la plataforma? Entonces, va a ingresar a la plataforma porque va a ser él, digámoslo así, el que va a tener esa tarea de monitorear y sacar reportes y hacer búsqueda de contenido, porque es que yo necesito que mis usuarios administradores estén administrando la plataforma y dándome esas mejoras de seguridad, ¿correcto? Entonces, un segundito acá, ingresamos con el usuario. ¿Por qué me estoy logueando acá usando el arroba? Básicamente la herramienta es multitenant, entonces tengo que indicarle en qué dominio me estoy conectando, ¿correcto? A ver, miramos un segundito, vamos a digitarle la contraseña. Ay, Dios mío, a ver. Denme un segundo. Una de las opciones de seguridad que tiene esta herramienta, afortunadamente, es si el usuario digita mal la contraseña durante 3 veces en la herramienta, pues la cuenta queda bloqueada. Entonces, denme un segundito, verificamos acá mientras tanto si la cuenta está bloqueada, procedo al desbloqueo e ingresamos con esa cuenta, ¿listo? ¿Tiene que ser un técnico de mesa de ayuda? No necesariamente. Podemos designar esta tarea, por ejemplo, o podemos sacar un perfil especial para que mis auditores sean los que ingresan a la herramienta y descargan los reportes necesarios que ellos requieren. ¿Listo? Entonces, démosle un segundito. Efectivamente, la cuenta está bloqueada. Hacemos el desbloqueo y listo. Entonces, ingresamos acá. Y listo.
Listo. Ingresamos a la plataforma. Recordemos que yo leí el rol de operador extendido. Entonces, ese operador extendido no va a tener todos los mismos permisos. Si ustedes se dan cuenta, él solo tiene el dashboard, la información general, la pestaña de reportes, básicamente va a poder sacar los reportes, y la opción de auditoría y monitoreo, porque es lo que yo quiero que realice su usuario, ¿correcto? Entonces, básicamente el usuario va a poder hacer toda esa reportería, voy a poderle delegar toda esa reportería, que me mantenga al día todos esos reportes, que por favor esté pendiente, por ejemplo, de usuarios a los que se les va a ir llenando, no sé, el buzón, dependiendo o generando el tamaño de buzones. ¿Listo? Por favor, señor técnico o señores técnicos de mesa de ayuda, estén pendientes de los estados de los servicios de Microsoft. Entonces, los servicios más importantes, correo, la suite de 365 y Azure. ¿Listo? Y si se dan cuenta, él no tiene opción ni de agregar un tenant adicional, ni de realizar más delegaciones. Es decir, él no va a poder hacer un cambio o él no va a poder agregar más usuarios o cambiarse sus permisos, ¿correcto? Ahora, si yo voy al tenant de 365 o si voy a la consola de administración de 365, ¿qué pasa si yo miro ese usuario? ¿Será que a ese usuario se le cambiaron los permisos? ¿Será que sigue con los mismos permisos siendo un usuario normal? Efectivamente, ese usuario no se le cambiaron los permisos, porque es que el usuario está dando una delegación, que fue la delegación que hicimos inicialmente, ¿correcto? Entonces, el usuario va a seguir teniendo sus permisos de usuario común y corriente, digámoslo así, pero va a poder hacer este tema de reportería sin ningún problema. ¿Listo? Como ustedes ven, puedo delegar cualquier usuario. Entonces, training, estoy directamente conectado con mi usuario de dominio. No tengo opciones de configuración adicionales, simplemente las que yo como administrador leí. ¿Listo? Retornemos entonces a nuestra cuenta administradora. Entonces, digamos que ya vimos el tema de delegación, vimos que podemos hacerlo para cualquier usuario, podemos hacerlo para un usuario incluso que esté en 365 únicamente creado, que no esté en el directorio activo de Azure, por ejemplo, podemos hacerlo también de esa manera. Y nos va a funcionar perfectamente, ¿listo? Entonces ya ingresamos nuevamente a nuestra plataforma. Ingresamos nuestras usuarios o nuestras credenciales, en este caso administradoras. Y vamos a continuar o vamos a ver un punto que también nos va a servir para retirar esa carga tanto de los usuarios administradores, de las personas de ingeniería, incluso de las personas de mesa de ayuda. Es el tema de automatización. Básicamente, ¿qué es la automatización? Es, como el nombre lo indica, poner a hacer esas tareas de manera automática que nos quitan tiempo, pero que pueden ser repetitivas y que ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Nuestra pestaña de automatización. Y vamos a tener dos opciones, una política de automatización o una automatización sencilla. En este caso vamos a crear una automatización sencilla. ¿Y qué va a hacer esa automatización? Va a ser un tema de licenciamiento, por ejemplo. Licenciamiento. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Generalmente cuando nuestros usuarios salen o cuando procedemos a desactivar usuarios en directorio activo, esta desactivación de usuarios replica de manera correcta hacia nuestro tenant de Azure, ¿correcto? Pero esa desactivación no significa que el usuario se le retiró la licencia, ni que el usuario se le puso, por ejemplo, en hold el tema del correo. La licencia sigue asignada al usuario a pesar de que esa licencia esté fuera de uso, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a poder hacer aquí? Vamos a poder hacer esas modificaciones de licencia. Entonces, vamos a hacer una modificación de licencia. ¿En base a qué? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a remover todas las licencias. El uso de las licencias, digámoslo así, que en este caso lo podemos omitir, no lo vamos a usar. Y aquí podemos hacer un tema. Podemos hacerlo desde un reporte, es decir, desde uno de los reportes que nos genera directamente nuestra plataforma, o podemos hacerlo desde un archivo CSV. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nuestra compañía tiene
por ejemplo, un BPS, que son contrataciones masivas de 500, 300 usuarios, pero al mismo tiempo salen, por ejemplo, la misma cantidad. Entonces podemos tener esa lista de usuarios y en base a ese archivo CSV, remover todas esas licencias de usuarios sin necesidad de hacerlo uno por uno desde la plataforma, ¿correcto? Entonces vamos a hacer un reporte y en este caso vamos a hacer un reporte de usuarios bloqueados en Azure. ¿Por qué vamos a hacer un reporte de usuarios bloqueados en Azure? Porque básicamente cuando yo desactivo mi usuario en directorio activo local, el proceso de replicación, cuando replica hacia Azure o hacia el tenant de Azure, el usuario aparece bloqueado. No aparece inactivo, sino aparece bloqueado. ¿Listo? Entonces, en base a ese reporte, todos esos usuarios que aparezcan bloqueados, yo les voy a remover todo el licenciamiento. ¿Cada cuánto voy a ejecutar esa tarea? La voy a poder ejecutar diario, la voy a poder ejecutar mensual o semanal, o incluso puedo ejecutarla personalizada. Entonces yo necesito que esa tarea corra, por ejemplo, repetitiva, 2 veces al día, supongamos, ¿listo? Que arranque o que se repita cada, supongamos, 10, cada 10 minutos. Entonces, listo, la vamos a guardar. Entonces la tarea se va a ejecutar 2 veces, listo, va a arrancar a las 10 de la mañana, se va a ejecutar a las 10, después a las 10:10, y nos va a hacer esa depuración. ¿Qué vamos a asegurar con esto? ¿O qué vamos a asegurar con esta automatización? Dos cosas. Primero, vamos a asegurar que nuestros usuarios inactivos no tengan licenciamiento o no desaprovechemos el licenciamiento. Y segundo, podemos llegar a hacer un ahorro en los costos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando los administradores dicen me quedé sin licenciamiento, la opción más rápida o la opción más fácil es compremos otra tanda de licenciamiento, pero no nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, 200 o 300 usuarios inactivos con licencias asignadas. Entonces podemos empezar a hacer esta automatización, podemos empezar a depurar ese licenciamiento y podemos empezar a bajar ese tema de pronto de costos y a saber qué tenemos en realidad en nuestro tenant. ¿Cuántos usuarios de verdad tenemos licenciados? Porque quizás no es todo el licenciamiento que estemos usando, de pronto quizás 3/4 o la mitad, porque de pronto la otra mitad de usuarios está inactiva. Entonces vamos a poderlo hacer de esta manera. ¿Listo? Podemos hacer automatizaciones adicionales. Podemos, por ejemplo, hacer una automatización en donde yo le diga a los usuarios, por ejemplo, si yo tengo o si mi tema o mi plantilla de creación de usuarios define que la licencia para todos los usuarios cuando ingresan a la compañía es una licencia, por ejemplo, F1, F3, que es una licencia de correo web. Pero en dado caso, por ejemplo, yo quiero modificar esa licencia y modificar esa licencia a una, supongamos que en este caso es una E3, ¿listo? Y en base a qué, esa licencia la vamos a modificar en base a los usuarios de 365, pero en base a un campo específico. En base a un campo específico, por ejemplo, si ese usuario, por ejemplo, en el departamento, supongamos, dice vicepresidencia. Entonces yo tengo definido que por política todos mis usuarios de vicepresidencia no van a usar una licencia F3, sino van a usar una licencia E3, que es la que le permite instalar el cliente de correo y tener la aplicación web, la aplicación en el dispositivo móvil y tener OneDrive sincronizado con su portátil. Entonces vamos a hacer esa modificación. Entonces vamos a cambiarle la licencia F3 a una licencia 3. ¿Y cada cuánto vamos a hacer eso? Podemos hacerlo manual, podemos hacerlo diario, por ejemplo, a la 1 de la mañana. Y listo. Vamos a tener automatizaciones secuenciales que no se van a cruzar, que se van a ejecutar y que nos van a ayudar a solventar todas esas tareas que si bien se pueden realizar desde la plataforma, quitan tiempo y a veces son un poco engorrosas por la cantidad de usuarios o la cantidad de veces que debemos hacerlas, o durante el día, o durante la semana, o durante el mes, ¿correcto?
como ustedes se dieron cuenta, básicamente este es M365 y este es el entorno de M365. Es el entorno de correo, es el entorno de Azure, es el entorno de toda esa plataforma cloud que tenemos actualmente con Microsoft, o que tiene actualmente Microsoft, y que los usuarios usan en el día a día. Entonces vamos a poder monitorearla, vamos a poder sacar los reportes, vamos a poder automatizar esas tareas, vamos a poder delegar a alguien para que nos ayude con esas tareas y quizás enfocarnos nosotros o enfocar el área más hacia un tema de cómo mejorar nuestro servicio, cómo estar más pendientes, por ejemplo, de los nuevos proyectos sin necesidad de gastarnos en tareas repetitivas. ¿Correcto? Bueno, creo que esta es una visión general de todo lo que es M365 Manager Plus, una visión general de todo lo que nos permite la herramienta, de cómo va a facilitar esa administración del tema cloud, que es un poco complicado haciéndolo con las herramientas nativas, incluso cuando necesitamos reportes detallados, porque debemos tener cierto conocimiento. La herramienta nos va a permitir facilitar ese trabajo y nos va a permitir facilitar ese trabajo para nosotros y para los delegados y para la compañía en general, ¿correcto? ¿Cómo se licencia la herramienta? Básicamente, la herramienta se licencia por la cantidad de tenants que yo quiero tener en mi lista, la cantidad de usuarios y la cantidad de técnicos. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, 10 técnicos que me realicen estas tareas, voy a tener en cuenta eso. ¿Cuántos usuarios? Es decir, ¿cuántos buzones de correo voy a tener allá? Entonces, los voy a tener en cuenta y listo. Tenemos la herramienta activa y podemos hacer o podemos exportar, podemos hacer toda la administración que acabamos de hacer acá, todo el tema de conocer la herramienta, conocer nuestro entorno y tener una mejor visibilidad de ese entorno desde una sola consola, sin tener que pasar por consolas, digámoslo así, específicas o consolas dedicadas, como pasa en este caso con las herramientas nativas. Hola, Germán. Muchísimas gracias por la presentación, Germán. Muy buena, de verdad. Y precisamente eso que estabas hablando hace un momento, les compartí a todos por el chat de la herramienta un link donde está un documento que hace la comparativa específica punto por punto o funcionalidad por funcionalidad de lo que hace Manage Engine MTC5 respecto a lo que hace la herramienta nativa de Microsoft 365. No sé si Germán puedes abrir ese link que compartí en el chat aquí de Backstage. Claro que sí, dame un segundito, ya lo abrimos. Entonces, a ver, dame un segundito, lo abrimos por acá. Este comparativo básicamente es donde ustedes pueden asegurarse qué es lo que hace diferente Microsoft 365 y obviamente les va a permitir a ustedes encontrar esas diferencias puntuales y decir, ok, vale la pena, necesito estos informes. Mira, si quieres vamos bajando un poco, puedes hacer un poquito más grande la página, por favor, Germán. Listo, entonces mire, arranquemos por temas de reportes. La primera columna es Microsoft 3, es MTC5 Manager Plus de Manage Engine, la segunda columna es Microsoft 365, herramienta nativa. Si vemos ya hay una gran comparativa en cuanto a la cantidad de reportes que podemos obtener de un lado y del otro. Miren simplemente en reportes a nivel general de Mailbox, nosotros obtenemos 18 reportes y aquí hay 2 reportes. Pero hay un tema que también estaba aquí abajo y quería aprovechar que Germán nos puede explicar un poco. Ese tema de Azure Active Directory, ¿puedes bajar un poco? Estos reportes quiere decir que no solamente nos estamos enfocando a lo que tiene que ver con Microsoft 365, sino también para lo que está en el directorio activo en Azure. Dicho sea de paso, me gustaría que tú, Germán, mostraras rápidamente el alcance que tenemos a nivel de reportes sobre Azure Active Directory. Por favor, un resumen muy rápido, dos reportes que puedas considerar tú como vitales para los que administran Azure Active Directory. Claro que sí. Entonces, miramos acá en nuestra herramienta. Reportes de Azure. Les mostré uno inicialmente, que es básicamente uno que sé que todos los administradores de tenant de Azure necesitan. Es cantidad de aplicaciones o las aplicaciones creadas dentro de nuestro tenant de Azure. ¿Sí?
Pero adicional a este reporte, también vamos a poder tener un reporte de seguridad. ¿Y de seguridad en qué? Roles administrativos dentro de nuestro tenant. ¿Por qué es importante? Porque es que estamos en la época del Zero Trust, ¿listo? Entonces, entre menos delegados o entre menos privilegios o usuarios con privilegios yo tenga dentro de mi entorno, dentro de mi director activo, dentro de mi tenant, estoy reduciendo el riesgo de perder mi información, que me roben la información o tener algún desastre peor, ¿listo? Entonces voy a poder generar este reporte y él me va a traer todos los roles, todos los usuarios que tengan un rol asignado dentro de mi tenant. ¿Con qué para qué me sirve esto? Auditoría. Oiga, Pepito Pérez hace un año nos solicitó que le diéramos por 2 horas el rol de administrador, pero pasó un año y sigue teniendo el rol y no sabemos qué hizo allá. Entonces puedo tener toda esa información y puedo saber quién en realidad me está administrando mi tenant y quién en realidad tiene permisos para hacer cambios en mi tenant. ¿Listo? ¿Qué otro reporte por acá tenemos o podemos tener? Miembros agregados recientemente a los roles, va muy de la mano con el reporte de ahorita. Este ya es más específico para la parte de Azure. ¿Qué podemos ver? Podemos ver qué rol se le asignó. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, podemos ver que se le asignó el rol Help Desk Administrator. ¿Listo? Ok, puede ser pasable, pero de pronto, en algún momento yo veo un usuario técnico de mesa de ayuda, me doy cuenta que acá se le asignó un rol y se le asignó un rol de Global Administrator. Momento, ese usuario no debería tener ese rol. ¿Por qué está teniendo ese rol? ¿Quién le asignó ese rol? ¿Listo? Podemos tener esa información y vamos a poder empezar a depurar todos esos permisos que se asignaron, que quizás ya no son necesarios o que se asignaron de pronto por, como lo decimos de manera coloquial, salir del paso o solventar el requerimiento de manera rápida. ¿Listo? Bueno, muy bien. Fíjese, esta parte que está mostrando aquí, Germán, miren la cantidad de reportes que tenemos también para Azure Active Directory. O sea que esta herramienta apenas va a ayudar a administrar este entorno de Azure, donde vamos a saber cuáles son los reportes de los usuarios, cuántos usuarios tengo, cuántos son cloud, cuántos están sincronizados, cuántos fueron eliminados, cuántos están, por ejemplo, sin el jefe directo asociado, cuáles fueron recientemente modificados, eliminados, cuáles son invitados, cuáles tienen inactivo su buzón de correo, cuándo vence su contraseña, cuáles usuarios, por ejemplo, nunca vence su contraseña, o si nos vamos a un poco a los reportes de licencia, cómo está el detalle de licencia de esos usuarios que están dentro de Azure Active Directory, además de otros reportes de Azure que nos ayudan a ver cuáles son los usuarios recientemente creados, eliminados, actualizados, restaurados, habilitados, deshabilitados, creados en grupos diferentes, movidos de algún grupo, en fin, muchos reportes que nos van a ayudar a tener la visibilidad completa de todo mi entorno de M365, que ese era el objetivo de la sesión de hoy. Explicarles cómo tener esa visibilidad. Germán explicó muy bien cómo algunos reportes nos ayudan a tener una visibilidad puntual de algunas cosas que encontramos en ciertos tipos de compañías. Además de eso, cómo auditar y monitorear, y además de eso, cómo hacer una delegación sin arriesgar la seguridad de la información, que fue la última parte que mostró Germán. Una pregunta que surgió, Germán, y ya con esto cerramos la sesión de hoy, respecto a, tú mostraste algo de si era posible validar el licenciamiento que está asociado hacia Teams, los usuarios que están usando licencias de Teams y que yo pueda de pronto quitar ese licenciamiento o remover Teams de ese usuario. ¿Eso es lo que mostraste? ¿Puedes aclarar eso un poco, por favor? Claro que sí. Digamos que aquí nos enfocamos en la parte de conocer el entorno, saber cómo lo podemos ver, tener de manera visual. Pero si ustedes se fijan, nosotros aquí también podemos generar un reporte de Teams. Podemos saber básicamente todos los canales de Teams, ¿listo? Pero también podemos hacer una administración de Teams, ¿listo? Entonces vamos a poder aquí hacer Teams Management y vamos a poder modificar, por ejemplo,
usuarios que pertenecen a un canal de Teams, o vamos a poder modificar el propietario de ese canal de manera, digamos, de manera una a una o de manera masiva, digámoslo así. Ahora, si lo que necesitamos es cambiar el licenciamiento de ese usuario, por ejemplo, desactivarle Teams, también lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a asignar en este caso, no, vamos a remover licenciamiento. Entonces vamos a, por ejemplo, remover el licenciamiento, no importa la locación, y vamos a, por ejemplo, a removerle el licenciamiento a Luis. ¿Listo? Y vamos a mirar qué pasó con la remoción del licenciamiento. Bueno, ya sé qué pasó con esta remoción del licenciamiento. Estamos intentando remover un solo servicio. Luis en este caso tiene una licencia F3, entonces en este caso nos tocaría remover la licencia completa para poderle remover el servicio completo. ¿Listo? Como ven, me funcionó. Sería exactamente con el tema de Teams. Si yo solo les tengo asignados a mis usuarios el servicio de Teams, lo voy a poder remover o asignar desde acá sin ningún inconveniente. Obviamente, no vas a tener que ser administrador. Yo puedo crear un rol personalizado para que esta tarea también la hagan mis técnicos de mesa de ayuda, ¿correcto? Exacto, Germán. Bueno, muchas gracias entonces, Germán. Excelente presentación. Recuerden que nos queda, esta fue la tercera sesión de nuestro Masterclass de Identity and Access Management. Nos queda la cuarta y última sesión, que va a ser el próximo jueves, 11 de agosto, a la misma hora. Y allí vamos a empezar ya la parte de cerrar, que es cómo consolidar mi gestión de Active Directory en mi 365. Como ya tengo todo lo que vimos en las tres anteriores sesiones, incluyendo la de hoy, en una sola consola gestionada, donde yo consolido obviamente todo y empiezo a entender ya mi entorno de Identity and Access Management con una sola visión, por decirlo así. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves. Gracias, Germán, nuevamente. Y recuerden que esta sesión fue grabada y será publicada en nuestro canal de youtube.com/managernetam. Hasta pronto. Muchas gracias, feliz día a todos y los esperamos el jueves.